Bueno, hola. Felicitaciones Martín, felicitaciones al PEN, gracias por invitarme a ser parte de esta mesa. Lo que tenemos bastante claro respecto al periodismo hoy es que hay muchas cosas que no sabemos. No sabemos cuántos periodistas hay en Uruguay, no sabemos cuánto ganan, no sabemos qué nivel de estudios tienen. El último censo que hubo es del año 2012, que fue en parte financiado por la ONU, y en realidad estuvo mucho más basado en un tema de género, o sea que hay un montón de cifras que ni siquiera allí las tuvimos, ¿no? Entonces, yo creo que hay algunos datos que son importantes recordarlos. Hay un informe del programa Rompecabezas que dice que 1 de cada 3 periodistas uruguayos trabaja para el Estado. Y eso, bueno, es evidentemente una cifra, por más que sea un informe periodístico y no tiene la calidad de un censo, es un dato relevante y que en algún momento, si hubiera los fondos, sería bueno que se pudiera censar el asunto. Esto obviamente implica que la gente está de ambos lados del mostrador con todo lo complicado que eso es. Lo que yo quiero hoy decir es que, en mi opinión hoy, las condiciones de trabajo de los periodistas en Uruguay están atentando contra la libertad de expresión porque no se puede hacer el trabajo bien. Entonces, no pretendo hacer una radiografía ni un informe, simplemente hablé con una cantidad de colegas que me pidieron que no lo citara, pero hablé con gente del interior y voy a hablar de algunos asuntos que más nos aquejan hoy. En este año se perdieron muchos puestos de trabajo, como ustedes sabrán, en muchos medios. El año pasado Guillermo Sheck, director del País, reconocía que hoy es un lujo destinar 20 días a un periodista a investigar un tema, cosa que antes sí se podía hacer, y eso ya sabemos que va en detrimento de la calidad de la información, más allá de lo triste que es que se pierdan los puestos de trabajo por los colegas. Evidentemente no tener periodistas que uno pueda asignarles mucho tiempo para que profundicen en un asunto va en detrimento de la calidad de la información, y eso obviamente también termina haciendo que la audiencia empiece también a resentirse, ¿no? La libertad intelectual depende de las cosas materiales, dijo Virginia Woolf, y me parece una frase muy importante para recordar en este momento en Uruguay. Lo que gana un cronista en Uruguay, el laudo, según el gremio, es de 31.193 pesos. Estos son más o menos unos 24.000 pesos en la mano. Esto es el laudo, pero créanme que esto no está lejos de lo que se gana, del promedio de lo que gana un cronista en un diario o en un semanario capitalino. En el interior es menos, es 19.000, 20.000 y 24.000 según la entidad del medio. El promedio allí es de 20.000 pesos. Un conductor de radio, de una radio exitosa de Montevideo, puede ganar 20.000 pesos por conducir un programa. Una persona que sale en los medios y que no lo puede considerar relativamente famoso puede ganar eso. Yo sé que es una cifra que parece extremadamente baja, pero es cierta. Y bueno, eso evidentemente lleva a un caso que ya conocemos hace tiempo, los periodistas, que es el pluriempleo, que tampoco está contabilizado, pero que atenta contra la vida del periodista, contra la calidad de vida del periodista y contra su trabajo. La gente está muy cansada, me decía una editora de un diario, no les podés pedir más porque no les podés pagar exclusividad. La gente tiene, típicamente, hoy está menos visto aquello que en un momento fue más común, de que alguien hacía, por ejemplo, la prensa de un político a la vez que trabajaba en un diario. Eso quizás está menos, pero sí lo que se ve mucho hoy es alguien que hace típicamente 4 horas en una radio y 8 horas en un diario. Es una persona que trabaja muchas horas, que trabaja fuera de su horario laboral también, y eso no le permite, por ejemplo, perseguir a un político, digamos, todo el tiempo que pudiera, porque esa persona está atada a su otro trabajo, lo cual dificulta el trabajo de toda la redacción. Cuando también pasa que mucha gente trabaja en varios medios, y eso hace que el periodista también sea como un periodista marca, que de repente uno dice, bueno, ¿y dónde da la noticia? Si trabaja en una radio, trabaja en un diario, tiene una noticia importante, ¿dónde es que la saca? Antes uno asociaba más a un periodista con ese medio, y hoy el periodista también es su propia marca. No digo ni que esté bien ni que esté mal, digo que es un fenómeno también que se está dando hoy con esto del pluriempleo cada vez más. Pero volviendo al asunto del sueldo, si uno piensa, si un periodista tiene que informar sobre los contratos con el Estado, tiene que informar sobre si UPM es el mayor negocio que se ha hecho en los últimos años en el gobierno, o si cómo se arma un fondo de inversiones en Canadá, un periodista que gana 30.000 pesos no está en condiciones de hacerlo realmente bien, porque ese periodista no puede comprarse libros, no puede pagarse un curso de inglés, no puede pagar una suscripción a una revista económica, por ejemplo, si quisiera pagarla,
porque no le da realmente en sus prioridades de su salario, ¿no? Uno podría pensar que antes, tengo la sensación, aquí Janelli me podría corregir, que en otro momento los periodistas hacían una vida quizá más parecida a los grandes empresarios y a los grandes políticos de este país, como que podían almorzar de repente en el mismo restaurante, y vos dirás, no es importante, pero también es una parte del asunto que me parece que esa distancia se va como abriendo más, y bueno, y para peor para nosotros, ¿no? Es un asunto también pensar qué hacemos mal los periodistas para defender tan mal nuestros sueldos y nuestros salarios. Ese bien siempre se dice, ¿no?, que bueno, que tenemos tanta vocación por lo que nos hacemos que por eso casi que que aunque nos paguen poco, lo hacemos con mucha pasión, pero también está bueno un poco de autocrítica, de pensar qué estamos haciendo para que realmente nuestro trabajo no se valore como debería hacerse, pues un trabajo que todos sabemos lo importante que es para, obviamente, la democracia, entre otros asuntos. Voy a hablar un poquito de la formación. Hoy hay mejoras, hoy los periodistas en las redacciones felizmente estudian la carrera, la mayoría de ellos, pero ¿qué pasa? Típicamente en un medio hoy, un periodista debe escribir por día de repente 4 notas. Puede hacer una nota sobre un ciclón, puede hacer una nota sobre una entrevista a un político, después tiene que hacer una nota sobre refritar una noticia que llega sobre un atleta trans, y de repente tiene que hacer una nota sobre las veredas de la ciudad. Entonces eso conspira contra la especificidad. O sea, los periodistas hoy son muy pocos los que pueden realmente profundizar en decir, formarse en economía, formarse en política, formarse en medio ambiente, y así estar preparados para entrevistar a quien corresponda con mucho más elementos, y ir armando el background, que es lo que hace que un periodista se pare realmente firme frente a un entrevistado. Eso me decía una editora de un portal web, me decía, la gente pregunta, ¿y por qué las conferencias de prensa no preguntan mejor? Y no es que no pregunten mejor, o no es que no tengan voluntad, es que no están preparados lo suficiente porque no tienen tiempo, ni están las condiciones dadas para que puedan preguntar mejor de repente los periodistas jóvenes. Entonces, eso hace que también falta, lo que está faltando son muchos formadores de estos periodistas jóvenes en las redacciones. Lo que sucede que quizás es una figura que antiguamente era más, ¿no?, el editor que se dedicaba también a formar a los demás periodistas, y esos editores se han ido de repente a una agencia de prensa, al ámbito privado, para tener una vida más ordenada, para tener horarios más ordenados y para tener mejores sueldos, y está faltando esa figura. Y también el editor está mucho más recargado en tiempo, y por eso no puede dedicarse también a ir como llevando un poco la tropa de los más jóvenes, y los más jóvenes lo sienten. Me decía el decano de la UEM, Álvarez, me decía que él habla mucho con los estudiantes, con las pasantías, y que les pasa mucho a los muchachos jóvenes que entran a trabajar en un medio, y que muchas veces les publican la nota sin leerla a nadie, que la nota se sube y ellos saben que nadie la leyó, y eso es muy malo. Todo lo que en algún momento, siempre empezamos, siempre alguien tiene que escucharte en radio o alguien tiene que editarte para que puedas ir mejorando. Y que de repente se corrige si un lector llama o alguien escribe o algo pasa, y ahí se puede corregir el error. Pero pasa que se publica sin que nadie la lea, y eso es muy complicado. El tema de las pasantías también es un asunto a conversar, ¿no? Ya casi que está bien la historia de que es un acuerdo con la academia, pero hoy también los pasantes se han convertido en una cosa que tiene que sostener la redacción, pues la falta de personal que hay, y eso también es un límite que se va corriendo a veces y que también tiene sus riesgos. Por falta de tiempo también es que los editores no conocemos muchas veces las ventajas comparativas de una persona. Me decía un editor, muchas veces hay que hacer una nota de moda y de repente no sabemos que Juana, que está en la redacción pero está haciendo otra cosa, no sabemos que sabe mucho de moda o que su tesis fue sobre moda. Entonces también es un poco de la falta de tiempo esa cosa de conversar y de saber las ventajas comparativas de cada uno. El tema de no saber inglés es un asunto importante del cual a veces no se habla tanto. Muchas veces los periodistas lo que leen, lo que se lee, me decía una editora, me decía, se lee El País de Madrid y se lee La Nación, pero no se leen diarios de otros lados, y eso te abre la perspectiva. Y también pasa que muchas veces cuando viene un entrevistado o hay que hacer una entrevista en inglés, pasa que cuesta encontrar quien la pueda hacer. Es otro asunto en el cual deberíamos también profundizar en algún momento. Este fenómeno de que haya los periodistas hoy no están tan especializados,
creo que está siendo aprovechado mucho por los políticos, porque se ve mucho esto, y estamos ya en un año electoral, que los políticos uno ve que están con la agenda llena de ir a programas que muchas veces no son conducidos por periodistas cuyo fuerte es la política. Uno ve que los candidatos o precandidatos están cocinando, hablando de sus hobbies, van a los programas tipo magazine, hablando de todos temas de la vida privada, cotidiana, pero no se enfrentan al periodista realmente político, que es el que lo va a apretar más y a desafiar más en la entrevista. Entonces me decía un colega, me decía, los candidatos tienen la agenda llena de ir a programas de juegos, y eso es un riesgo, estamos hablando de un año electoral, pero bueno, los periodistas se aprovechan también de esta situación, ¿no? Quisiera hablar también un poquito del tema comercial, que bueno, yo empecé en el periodismo en búsqueda, y Danilo Arvilla solía decir que el ideal es que el departamento comercial esté en la calle de enfrente, en la vereda de enfrente del edificio que uno trabajaba en la redacción. Eso hoy, frente a la crisis que todos sabemos que estamos viviendo, es cada vez peor. Hoy los periodistas escriben notas comerciales o publinotas o como les quieran llamar, pero además el tema comercial es un tema corriente. Hay medios donde se habla menos y otros medios donde se habla más, pero se sabe quién es el avisador, se sabe cómo hay que tratarlo, y ese asunto se va permeando en la redacción y se va sabiendo con lo complicado que es. En las radios directamente es mucho más grave, cada vez más se asume que quien trabaja en un programa de radio tiene que salir a vender los avisos. Los periodistas nunca fuimos buenos vendedores, o sea que además de todo, de perder tiempo, lo hacemos generalmente muy mal. Y bueno, y es parte del asunto ya, ¿no? El tema de si vas a la radio, vas con tus avisos, y es un asunto ya como asumido, casi en el interior, mucho más. Están las agencias de prensa que hacen su trabajo muchas veces para solucionarnos asuntos y generar notas, pero también están continuamente escribiéndonos, hablando con todos los periodistas, pidiendo notas, y también a través de estadías en hoteles y almuerzos y regalos, se va generando un vínculo del cual también hay que tener un poco de cuidado respecto a hasta dónde darles tanta entrada. Ahora va a ser un pequeño pantallazo del interior, que hablé con algunos colegas de allí que me decían directamente, si Montevideo está complicado, imagínense lo que es el interior, ¿no? Se ha instalado una cosa que, bueno, se ha perdido mucho trabajo, obviamente, que los periodistas de interior dan como entrevistas a otros medios y no lo cobran. Son muy pocos los que Gerardo y Patricia, que están en radio, lo saben, ¿no? Tenés que llamar a alguien del interior, a un corresponsal, y dice, no, son muy pocos los que no salen al aire si no se les paga por eso. ¿Y por qué la gente sale al aire como contando la noticia, haciendo un trabajo gratis? Bueno, lo hacen porque es una forma de estar, porque no quieren desaparecer del medio y piensan que estar y dar una nota en una radio puede hacer que te surja algo, pero también es una cosa un poco perversa, porque también es su trabajo el cual también están regalando. Pero frente a decir, entre no estar y desaparecer y bueno, y dar una nota, prefiero darla. O de repente también hasta lo suben en sus redes sociales, una noticia que puede enterar un colega del interior, porque así por lo menos de alguna manera están. Porque además probablemente no pueden evitar hacer lo que les gusta, que es informar. Hay intendencias donde hay más dinero y allí los aparatos de comunicación que comentaba Martín son muy fuertes. La página de la intendencia puede tener videos, fotos, audios, todo pronto para que el periodista entre allí y trafique eso. Y bueno, hay muchos lugares donde realmente los periodistas, por falta de condiciones de poder ir a trabajar, a hacer su trabajo, levantan eso de la página, ¿no? Es porque no tienen los medios para hacerlo de otra manera. Casi nadie va y chequea, me decía una colega. Funciona mucho la autocensura en el interior, también es un medio más chico, es más difícil. Me decía una colega, APU debería hacer un índice de autocensura porque es muy grande en el interior, es un medio chico, todos nos conocemos. Nadie quiere tirar contra UPM porque probablemente tenés un familiar que trabaja ahí o la esperanza de que también te surja algo por ahí, ¿no? El intendente en general da notas a los periodistas que sabe que les son afines. Bueno, pasa que de repente un corresponsal cubre 5 departamentos y eso hace que si hay un problema en una escuela rural, de repente es un solo el periodista que tiene los viáticos para ir hasta la escuela y chequear si lo que salió es así o no. Entonces terminan replicando la información oficial porque es la manera que tienen, porque no tienen los medios para ir.
la comercialización y la ética, allí ya se asume que trabajás en una radio, que tenés que salir a vender avisos y aportar de alguna manera al medio. Ese límite hace tiempo ya que en el interior lo tienen como muy difícil de no cumplirlo, ¿no? Me decía Daniel Rojas, realmente me decía, yo en 25 años soy un periodista que vive en Fraiventos, que es corresponsal de 2 medios del interior, del país y de Subrayados. Me decía, yo hace 25 años nunca vi tanto sufrimiento como en este momento. Realmente la situación es desesperante y tengo entendido, me decía que en todo el litoral está igual la cosa, ¿no? Las radios han levantado los programas, pasan como enlatados de otros lados y no hay chance de reponer. No llega la pauta oficial que llegaba antes, y aquí no voy a entrar en disquisiciones de si es bueno o eso es malo, simplemente que la pauta oficial dejó de llegar, y que lo que también algunos avisadores que siempre estaban en las radios, hoy de repente ponen en Google, en Facebook, y ya la radio se quedó nada más con el aviso de repente del almacén local o del carrito de panchos. Así nomás me lo decía un colega de radio. Como que el tema de la pauta ya realmente se ha convertido en un tema muy grave. Un director de un diario me decía que lo que a él le parece que es un problema más grande hoy es que estamos todos muy tibios, me decía. Estamos todos muy tibios, no sé qué pasa, que como que hay poca gente con ganas de meter el dedo en el ventilador con los entrevistados. Y se puede ver sí que son pocas las entrevistas que realmente son como de esas peleadoras, ¿no? Y bueno, esto debe ser una combinación de factores que hoy no nos tenemos la perspectiva del tiempo para juzgarla, pero puede ser un poco miedo a la repercusión en las redes sociales, el miedo a los colegas, también hay mucha cosa de como un suerte de corporativismo, a veces que no querés quedar mal con los colegas, o también quizá una cierta, no sé, estamos todos como quizá muy tibios, quizá hay una sensación también anímica que tiene que ver con eso, pero yo también puedo estar de acuerdo que puede haber algo de eso. Se dirá que acá este es un medio chico, pero siempre lo fue en realidad. Si nosotros pensamos con el tema esto empezó con la crítica. En los años 90 empezó a decirse que la crítica había desaparecido en todo el mundo y que ya nadie quería ser crítico. Empezó a ponerse de moda decir, yo soy divulgador, no soy crítico, no me gusta hacer crítica. En este país hubo críticos brillantes de Rodríguez, Monegal, Rama, Homero Alcide Benet, que estaba aquí arriba, que eran terribles, y cuando empezamos en la crítica se tenía que ser, cuanto más feroz fueras y más independiente, mejor crítico vas a ser. Y si uno mira los diarios ingleses, americanos, la crítica está fortísima. Solamente se instaló eso en Uruguay de que la crítica desapareció. Como que esa sensación de decir, estemos todos amigos y nadie le pegue mucho a nadie, como que permeó a todo el resto del periodismo, y estamos todos con esa sensación de cosa de tibieza. Quiero recomendar para terminar nomás a quien quiera leer un informe muy bueno que se presentó en febrero, el mes pasado, una economista y periodista inglesa a pedido de Theresa May. Es un informe que se llama The Cairncross Review, con todo el estado de la prensa y a dónde podría estar la salida a la crisis que está allí. Es realmente brillante el informe, y da una cantidad de consideraciones de que el gobierno debería, por ejemplo, regular y velar por el tema de que Google y Facebook sean advisados, sea justa el balance con Google y Facebook. También plantea que el gobierno debería ayudar a los medios a adaptarse al mundo digital, y también plantea que una cosa que es muy buena, que dice que con la actual forma de las noticias online, las personas que más van a ser más perjudicadas son las personas de más bajos recursos, porque su forma, por su tema de lectura y porque tienen en general menos acceso al mundo digital, las personas más pobres son las que más van a perder. Y además con el sistema del paywall, cada vez más la información de calidad va a quedar afuera para la gente de menores recursos. Entonces es bien interesante eso, tener en cuenta que cada vez más, cuanto más pobre, peor te vas a informar. Es un tema que me parece importante, y lo que redunda también hoy la información, esto que leemos online hace que leamos todos cada vez notas sueltas. Uno ya no lee el diario entero, sino que lee la nota que te interesa, y probablemente leas la nota que te interesa con el tema que te interesa y lo sigas así. O sea, es un cambio del comportamiento del lector que es importante tenerlo en cuenta, y que probablemente lleve a que cada vez se lean. Está la duda de si la gente va a seguir leyendo las noticias de interés público, porque uno tiende a leer lo que ya le interesa de antemano. Y eso es otro cambio grande hoy. Los periodistas de los diarios hoy tienen en su teléfono toda la información de qué está leyendo la gente en este momento en el diario. Saben que hoy, o no sé, la semana pasada serían los fallos de carnaval, Venezuela,
y los editores también lo saben. Después, ¿qué hacen con esa información? No importa, o sea, no estoy diciendo que esté bien o que está mal, pero es un dato que está cambiando, en que sabemos exactamente minuto a minuto qué está leyendo la gente. Ese es otro dato que también es nuevo del momento. Para terminar, quiero decir que me parece a mí que cuando hablamos de los editores que estamos con menos tiempo o menos fuerza, creo que a veces estamos un poco más dedicados a de repente a subir nuestra nota a las redes, a promocionarnos nosotros como personas, que de repente en otro momento del periodismo eso no estaba tan bien visto y quizá eso nos distrae un poquito del hecho de formar la redacción. Creo que ahí hay un asunto allí. Creo que estamos un poquito entregados, con un poquito de falta de ánimo, y eso es complicado porque también va permeando para abajo. Y me parece que la otra vez leía una cita de Gerardo Sotelo que decía, citabas a alguien que decía que los periodistas tienen que estar siempre indignados. Estoy muy de acuerdo con eso, pero yo creo que hoy estamos indignados con las cosas, no con las correctas, estamos indignados con otras cosas, pero sin la fuerza suficiente para dar la batalla. Para hacer este pequeño reporte que hice, hablé con muchos colegas a los cuales respeto mucho. Quiero decir que he trabajado en 2 diarios, 2 canales, un canal web, 2 radios, una revista, y bueno, en todos lados he ido agarrando colegas y amigos, y todo lo que dije hoy lo dije el mayor respeto por mis colegas. No, realmente es así, lo siento. Soy una convencida, como dice Bastenier, que el periodismo es un oficio colectivo que se ejerce de forma individual. Me da mucho orgullo ser periodista en Uruguay, siempre lo digo, y tengo un gran aprecio por mis colegas, el mayor de los respetos, así que todo lo que dije hoy lo dije con el mayor respeto. Muchas gracias.